Buenos días. Vamos a ver hoy el tema de vectores. Enseguida pasamos a ver qué es eso en programación de computadores, porque seguramente ustedes han oído hablar de vectores en otros cursos, por ejemplo en física. Entonces miremos a ver a qué es que le vamos a llamar un vector. Primero veamos como el concepto general. Hasta ahora la única forma de almacenar datos que tenemos es la variable simple, o sea, una celda de memoria en la que se puede almacenar uno y solo un número a la vez, nunca caben dos. Por ejemplo, si yo digo haga A, permítanme yo acomodo este teclado, haga igual a 7. Estoy almacenando el número 7 en una celda de memoria y esa celda de memoria se identifica con el nombre A. Entonces ya yo puedo referirme a A, decir A por 3 y el computador va y busca la celda de memoria A, el valor que está ahí lo sustituye en esta expresión y hace la operación indicada y le dio 21. Si yo intento cambiar ese valor, o si yo le digo ahora haga A igual a 3, entonces, ¿qué pasa con el 7? El valor 7 se pierde porque la celda A tiene capacidad para almacenar un solo dato. Entonces, cuando decimos A igual 3 y le damos Enter, ya A quedó valiendo 3. El valor 7 fue sustituido por el 3 en esa celda de memoria. Entonces, cuando necesitamos manejar muchos datos y que se tengan todos disponibles a la vez, existen distintas formas de agruparlos que se conocen como estructuras de datos. Son distintas estructuras de datos. La primera estructura de datos, la más sencilla que vamos a ver, es el vector. Entonces, un vector es una agrupación de celdas que ahora vamos a ver cómo se identifican cada una. Bueno, de una vez les digo, de esas celdas, la forma en que se manejan en el vector es que a cada una se le asigna un número. Entonces ya puedo referirme a la celda por medio del número, pero, o sea, además del nombre, asignarle una posición, un número. Entonces ya es más fácil de manejar, sobre todo cuando se tienen muchos datos. Yo tengo 20 números para almacenarlos, para ordenarlos, y si los tengo en 20 variables simples distintas, eso es muy complicado. En cambio, si las variables tienen un nombre que tiene un numerito, podríamos manejar más fácil todos los datos simultáneamente o tenerlos ahí disponibles para lo que se necesite. Entonces, miremos de una vez en Octave o en MATLAB cómo se agrupan datos. Resulta que MATLAB, la forma de agrupar datos que conocemos nosotros y que hemos usado en varias partes, son los corchetes. Los usábamos para agrupar nombres con apellidos, por ejemplo, o sea, cadenas de caracteres, y eso lo utilizamos dentro de la instrucción display cuando queríamos mostrar más de un valor, o mostrar más de un valor de expresiones que aparecieran en el display. Entonces, esa forma del corchete, vamos a ver si se puede utilizar para agrupar datos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, sea B igual a, uso los corchetes, 3, el signo de separación
es la coma, pero también puede ser el espacio en blanco. Entonces, escribiendo así directamente, agrupando números, cosa que antes no habíamos hecho, usábamos este corchete para agrupar cadenas de caracteres, pero vamos a ver si también sirve para agrupar números. Entonces nos dice que B contiene 2, 4, 6, 7 valores. Entonces podría uno pensar, pero bueno, entonces estoy definiendo una variable B en la que tengo 7 valores. Entonces era mentira aquello de que en una celda solamente se podía almacenar un valor. Pues resulta que no, porque resulta que aquí tenemos 7 valores, pero cada uno almacenado en una celda distinta. Entonces, para yo referirme a la primera, escribo entre paréntesis la posición de, o sea, la posición del valor al que me voy a referir. Entonces, cuando digo B1 y le doy Enter, me estoy refiriendo a la primera componente de B. O sea, B es una agrupación de celdas y todas se llaman B, pero B más un numerito, que es lo que se conoce como un índice. Entonces, ¿quién es B5? Es el 0. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, B tiene 7 componentes. MATLAB tiene una función que se llama longitud, length. ¿Cuál será la longitud del vector B? Porque ese B es lo que vamos a llamar nosotros un vector. Un conjunto de celdas que tienen un nombre, pero que además van numeradas. Entonces me dice que la longitud de B es 7. Correcto. Podríamos intentar aplicarle la longitud a esa variable simple que definimos antes, que es A, que en este momento contiene un 3, para ver si funciona también con variables simples. Y resulta que sí, dice que la longitud de A es 1. O sea, que es una sola celda. Entonces, vamos a mirar cómo maneja MATLAB esto de los vectores ya con este ejemplo. Observen que la longitud de B es 7, o sea, tiene 7 celdas, se llaman desde B1, B2 hasta B7. Si yo trato de decirle, muéstreme la celda B9, ¿qué va a pasar? Me dice, error. El índice, o sea, el 9, excede la dimensión de la matriz. Aquí no habla de vector, porque para MATLAB todas las cosas son matrices. Todos los objetos son matrices. MATLAB significa Matrix Laboratory, o sea, laboratorio de matrices. Entonces dice, se excedió la dimensión de la matriz. Claro, la matriz, o sea, ese vector que tenemos ahí, tiene 7 componentes, entonces no le puedo decir que me muestre la componente 9. Ok, entonces realmente lo que tenemos son, en este caso de B, 7 variables que son totalmente independientes. Por ejemplo, si yo le digo, haga Z igual a B, al B de la posición 3, más 4 veces el B de la posición 5, pues él va y busca las celdas correspondientes y hace la operación. La celda B3 es 8, la celda B5 es 0, entonces esto nos dio 8, o sea, 8 más 4 por 0. Listo, entonces tenemos un conjunto de variables que en cualquiera de ellas podemos almacenar cosas y podemos utilizar su valor dentro de cualquier otra expresión. Entonces es un conjunto de variables que tienen un nombre común que es B, pero que se distinguen una de otra por el índice. Ok, entonces hasta aquí que llevamos, que yo puedo agrupar varias celdas
con un nombre común, en este caso es la B, pero diferenciadas entre sí por un índice que en MATLAB se coloca entre paréntesis. Podríamos aquí ver otras cositas de MATLAB. Por ejemplo, les decía que si yo defino una variable, por ejemplo A3 igual, en la misma forma en que definimos B, abro los corchetes y escribo números, les decía que el separador podían ser también espacios en blanco. 6, 3, 7, inclusive MATLAB es tan permisivo que nos permite revolver espacios en blanco con comas, 4, 5, 2, 1, 0. Y no tiene ningún problema, no dice que hay un error, que el separador es la coma, que acepta indistintamente el espacio o la coma. Ok, entonces otra cosa, el nombre del vector, o sea, del conjunto de variables, sigue las reglas de formación de los nombres de las variables simples. O sea, yo puedo llamar esta A3 porque los nombres de las variables empiezan con letras y después pueden seguir otras letras y otros números. ¿Recuerdan? Entonces, esa es la misma regla. Lo que pasa es que ahora, además de ese nombre, las celdas tienen un número que identifica como la posición de esa celda dentro del arreglo. Eso se llaman también arreglos, o sea, para decir como agrupados. Es un arreglo de celdas. O normalmente se dice arreglos cuando se utilizan índices para identificar las celdas. En este caso, un vector está utilizando un solo índice. Cuando se usan dos índices para cada celda, hablaremos de matrices. Se podrían usar más índices. Yo no sé si un arreglo de 3 índices tiene nombre. Eso es lo de menos. Miremos algunos otros detalles de cómo maneja MATLAB los vectores. Por ejemplo, yo puedo definir un vector R así. R igual, abro corchete y lo cierro de una vez. Entonces, tengo lo que se podía llamar en teoría de conjuntos un vector vacío. Entonces, ¿cuál es la longitud de ese R? ¿Dónde fue que usamos longitud? No, entonces, vamos a borrar pantalla. ¿Cuál es la longitud de ese vector que definí como R? Respuesta 0, o sea, no tiene elementos, pero es un vector. O sea, existe como arreglo, pero solo que no se le han asignado celdas y por lo tanto ninguna no tiene elementos almacenados. Otra cosa, cuando miramos el vector B, vimos que las celdas se numeran de 1 en adelante. En otros lenguajes, por ejemplo en el lenguaje C, la numeración empieza en 0. Entonces un vector de longitud n, las componentes van de 0 hasta n-1. Pero en MATLAB la numeración empieza desde 1. Ok, miremos otra característica. ¿Se acuerdan que yo no podía decirle hágame B o muéstreme el B o cuánto vale la celda B12? Porque esa celda, ese vector B lo que tiene son 7 elementos. Entonces me dice error. Pero observemos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le digo haga la celda B12 igual a 15?
me debería decir, error, señor, la celda B12 no existe, por lo tanto no puedo almacenar nada allí. Sin embargo, MATLAB hace un poquito más, es lo que se dice un poquito más proactivo. Si yo le digo, haga B12 igual a 15, veamos lo que hace MATLAB. Observe que ahora me dice que B es este vector que ya tiene 12 componentes. Inicialmente B o el B que traíamos llegaba hasta la componente 7, que era este 7 precisamente. Cuando yo le dije haga B12 igual a 15, MATLAB cumplió una orden, definió la celda B12 y allí almacenó un 15. Entonces, ¿qué pasó con las otras celdas de la 8 hasta la 11? MATLAB les asigna 0. Entonces, es una característica de MATLAB que se utiliza también para crear vectores. Por ejemplo, en esta sesión de MATLAB yo no he definido la variable W. Me dice la W no está definida. Pero si yo le digo haga W en la posición 5 igual a algo, a pi, ese es un igual. Igual a, bueno, no le digamos pi, estamos manejando enteros ahora, enseguida aclaramos algo sobre pi. Haga W5 igual a 11. Entonces observen que él va y crea la celda W5, por lo tanto tiene que crear también las anteriores y le queda que de W1 a W4 quedaron en 0. O sea, he creado un vector W con solamente asignarle un valor a una de sus componentes. Así esa W no existiera o no estuviera definida antes. Entonces esta es otra forma de generar vectores que vamos a aprovechar para hacer programitas, para resolver algunos problemas. Volvamos entonces acá a la lección. Entonces, ¿qué se ha dicho hasta ahora? Todo esto que está aquí, ejemplos, etcétera, fue lo que acabamos de ver. Todo esto de que yo no puedo, pero que sin embargo, si yo asigno una celda que no ha sido asignada previamente, él la define y va y coloca ceros en las que quedan ahí entre las que estaban definidas y las nuevas. Entonces aquí dice conclusión, el ejemplo Y de acá, Y, que tiene unos elementos, no es una sola variable que contiene 10 valores, creo que también lo habíamos mencionado, sino que son 10 variables que contienen un valor cada una, y esas variables se llaman Y1, Y2 hasta Y10, para este caso en que Y tiene 10 componentes. Entonces, ¿qué es un vector? Es un conjunto de celdas de memoria con un nombre común y diferenciadas por un índice. Ojo, por un índice, está subrayado, o sea, por un solo índice. Cuando ya se tienen dos índices, vamos a hablar de matrices, pero por ahora estamos hablando de vectores. Aquí también repite, en MATLAB y Octave un vector se puede definir de dos formas. Escribiendo todos sus elementos entre corchetes. Eso es lo que se llama en conjuntos, definir el conjunto por extensión, o sea, colocando todos sus elementos entre el signo de agrupación. Los elementos se separan por comas o espacios, ya lo dijimos. Y la otra forma de definir un vector es asignándole un valor a una de sus componentes. Acá dice entonces otra característica de MATLAB, que un vector se crea en cualquier momento con uno de estos dos procedimientos y su tamaño se puede aumentar asignando valores a componentes no definidas. Es lo que hicimos cuando le dimos valores a unas componentes que no existían. Entonces, eso de que el tamaño se puede aumentar durante el programa es una característica de MATLAB que se dice que maneja los vectores de manera dinámica, o sea, no están restringidos a un número fijo de componentes como podría ocurrir en otros lenguajes. Muy bien, entonces vamos a aprovechar esas propiedades que tienen el manejo de vectores en MATLAB para hacer nuestros primeros programitas de vectores. Entonces, nuestros primeros programas
van a crear vectores. Vamos a coger este que estaba allí. Se llama función z igual cubos de n. Es una función, ya vamos a programar solamente con funciones, que dice para k de 1 hasta n haga z en la posición k, vamos a decir z sub k, así no sea un índice pequeñito, z sub k igual a k al cubo, ¿ya? Para k de 1 hasta n. Vamos a grabarlo. ¿Cómo se debe llamar este programa? Se debe llamar cubos. Entonces lo grabamos allá donde graba Octave por defecto, cubos.m. Entonces he definido una función cubos. Vamos a ver qué hace. Yo le doy un n y me hace un ciclo, o sea, hace que k tome valores de 1 hasta n. Entonces cuando k vale 1, hace z1 igual a 1 al cubo. Cuando k vale 2, hace z2 igual a 2 al cubo. Entonces va creando componentes. Inicialmente z no existía. Cuando se hizo z1 igual a 1, se creó el vector z con una sola componente. Cuando se hizo z2 igual a 8, se creó la segunda componente y así el vector va creciendo hasta n componentes, dependiendo de cuál argumento le demos a la hora de ejecutar la función cubos. Ya está grabado, se llama cubos. Venimos acá a Octave y decimos, por ejemplo, cubos de ¿cuánto? De 12. Nos da un vector de 12 componentes. Aquí no alcanzaron a caber todas en una línea, entonces observen cómo me las muestra MATLAB. Acá cupieron 11, entonces me dice columnas de la 1 hasta la 11. Y después columna 12, o sea, el último. ¿Por qué MATLAB habla de columnas? Porque recuerden que quedamos en que para MATLAB todos los objetos son matrices. Y una matriz tiene filas y columnas. Por eso habla de las columnas de un vector, que un vector lo que tiene es una sola fila. Ok, entonces esta función cubos devuelve el vector que fue formando aquí. O sea, yo le dije haga z1 igual a tanto, z2, etcétera. Y entonces devuelve el z completo. Esto es lo que devuelve la función. Recuerdan en funciones, esto es lo que devuelve. Entonces devuelve un vector, en este caso, de 12 componentes. Y ya tengo 12 componentes, las que puedo utilizar cuando quiera. Pero ¿dónde quedó almacenado este vector? Quedó en ANS, porque yo no le dije dónde guardar el vector que devolvía la función. Entonces yo pude haberla corrido de otra manera, para no usar ANS. También se podía, bueno. En este momento, ¿quién es ANS? El último valor que calculó. Son esos 12, es un vector de 12 componentes. Entonces yo puedo hablar de quién es ANS en la posición 3. Pues claro, es el 27. Pero observen que ya el ANS cambió, porque ANS siempre maneja o siempre guarda el último valor calculado. Entonces lo último que calculó fue este 27, entonces ya ANS no es el vector no quedó guardado en ninguna parte. Entonces yo debí, cuando generé el vector, decirle guárdemelo, por ejemplo, en la variable B1, por ejemplo. Haga B1 igual a cubos de 12. Entonces me dio un vector que ahora sí se llama B1. Entonces, ¿quién es B1 en la posición 5? Es el 125. 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense que estos números son los cubos de quién. Por ejemplo, ¿qué elemento es? Es el décimo. Porque 10 al cubo es 1000. Entonces esta es la componente B10.
nos falta poner aquí el comentario de qué forma esta función cubos. Entonces se le puede poner el comentario que diga que forma un vector con los cubos de los primeros n enteros positivos. Ya, pero es más largo el comentario que el programa. Aprovechamos qué propiedad de MATLAB, esa de que si una componente no existe y yo le digo que le asigne algo, él la va creando. Entonces va creando el vector y al final queda un vector del tamaño que le pasemos como argumento. Miremos qué otro ejemplo hay acá. Este de Fibonacci. Vamos a ver cómo define Fibonacci ahora, pero con la diferencia de que todos los términos de la sucesión van a quedar en una variable o en un vector en este caso. Entonces hagamos Fibonacci. Se llama Fib. Fib.m debe llamarse. Listo, tenemos un programa que forma un vector z, que es lo que va a devolver. Vamos a ver cómo lo crea. Entonces, observen, primera instrucción, haga z igual a un vector que tiene dos componentes, iguales a 1, o sea, z1 igual a 1 y z2 igual a 1. Así empieza la sucesión de Fibonacci. Como yo lo que voy es a formar un vector, o sea, ahora no se trata de imprimir nada como hacíamos antes, sino de crear un vector que contenga los primeros n términos de Fibonacci, que sería el comentario para poner aquí. Genera un vector con los primeros n términos de la sucesión de Fibonacci. Listo. Entonces, los dos primeros se definieron aquí por extensión, o sea, colocándolos directamente entre corchetes. Y luego para acá desde 3, o sea, desde el tercer elemento de la sucesión, que es el que vamos a colocar en la posición 3, entonces haga el z de la posición k igual al z de la posición anterior, o sea, de la k-1, más el z de la posición anterior a la anterior. Y así se van formando. Entonces, ¿quién será z de 3? 1 más 1, 2. ¿Quién será z de 4? Etcétera. Entonces, con esto se genera un vector utilizando las dos formas de crear vectores. Uno para generar un vector inicial y otro para irle agregando componentes. Ok, se llama Fib. Borremos pantalla. Y decimos, haga por ejemplo F1 igual a Fib de 20. Voy a crear un vector con los primeros 20 términos de la sucesión de Fibonacci. ¿Ok? Observen cómo los muestra MATLAB. Como no caben en una sola línea, le dice, le muestro aquí de la 1 hasta la 11. Y luego los otros 9 acá. Igual va a pasar si le digo, hágame otro vector F2, por ejemplo, igual a Fibo ¿de cuánto? Aquí no funciona el mouse. De 200. Entonces voy a hacer un vector que se llama F2 con 200 componentes. Cada una de ellas es un término de Fibonacci. Yo no creo que Fibonacci crezca mucho. ¿O de qué tamaño irá a quedar el término 200? No sé, de pronto estoy exagerando, pero démosle a ver. Sí, crecieron mucho. El término, ya en el término, bueno, de pronto aquí sí eran enteros. Salgámonos y cambiemos el formato. Cambiamos el formato a format long a ver si nos muestra más cifras de los enteros. No habíamos tenido en cuenta eso. Y como me
me decía mi mamá, no exageres, hijo. Entonces, vamos a hacer solamente 40. Vamos despacio a ver qué tanto crecen los números en la sucesión de Fibonacci. Entonces le voy a guardar los vectores 40, voy a hacer un vector de 40 componentes llamado F2 con los primeros 40 términos de la sucesión de Fibonacci. Observen, aquí están 1, 1, 2, 3, 5, 8, hasta aquí van 6, luego 12, hasta aquí van 36, y por último, aquí están los últimos 4. Todavía se alcanzaban a mostrar como un entero, un enterito de 9 cifras. Entonces lo que tenemos es un vector que se llama F2, F2 en la posición 31 es este, es 1.346.269. La diferencia con lo que hacíamos antes era que antes imprimíamos los términos en pantalla o los podíamos haber mandado para un archivo, pero no quedaban todos ahí. En este momento yo tengo un vector F2 que contiene 40 números y todos los tengo ahí. Por ejemplo, si yo hago el F2 de la posición 37 dividido por el F2 de la posición 36, ahí los tengo almacenados esos dos. ¿Se acuerdan que da ese número? Da una aproximación de la razón áurea. 1,6180 no sé cuánto. Listo, entonces la diferencia ahora es que todos los datos los tenemos ahí almacenados en una variable que se llama F2. Y ya puedo empezar a hacer las pruebas que me decían. Que sume los cuadrados de los términos y compruebe que es igual a tal cosa. Que hay por allá en un ejercicio del taller de repetitivas. Entonces ya lo podemos hacer, pero con todos los términos de Fibonacci almacenados en un solo vector. O sea, en un conjunto de variables que son fáciles de obtener, porque cada una está numerada. Listo. Entonces, algo que nos pasó ahora, que intentamos calcular 200 términos de la sucesión de Fibonacci, vale la pena mirarlo aquí. Por ejemplo, yo tengo un vector A. No, A es una variable. El vector B, ¿qué contiene? El vector B contiene, ¿cuántos enteros eran? 12, 3, 6, 9, 12 enteros. Observen cómo los muestra. ¿Qué pasa si yo le digo, cámbieme uno de estos números, digamos el cuarto, o sea, haga el B de la posición 4 igual al B de la posición 3 dividido por 3. El B de la posición 3 es el 8. Al dividirlo por 3 me va a dar un número que no es entero. Entonces, en otros lenguajes menos permisivos que MATLAB, los elementos que constituyen un vector se deben definir desde un principio. O sea, si el vector va a ser un vector de enteros, entonces usted allí no puede almacenar un número real. Entonces los vectores los define con tipos, o sea, de tipo entero, de tipo real, de tipo de doble precisión, etc. Entonces, lo que se dice es que los vectores son homogéneos en cuanto al tipo de las componentes. Entonces, ¿qué pasa si yo hago B4, que va a ser este 1, lo voy a reemplazar, igual a un número que no es entero? Ya dejaría de ser homogéneo el vector. Y ya MATLAB no nos los va a mostrar así, que nos va a mostrar unos como enteros y otros como real. Démosle Enter y verán lo que ocurre.
Observen que ahora como estoy en formato largo, format long, observen que aunque estos números son enteros, con el solo hecho de que el elemento de la posición 4 no sea un entero, que es este, 8 tercios, entonces él no los puede mostrar sino todos de tipo float, o sea, de punto flotante. Así se ve aquí que este número es un entero, el 4 y todos los demás. Pero eso es como cierta homogeneidad que se mantiene en los vectores a la hora de mostrarlos. Eso era algo que les comentaba porque en los demás lenguajes, inclusive usted no podía hacer esto, asignarle, o lo que podía hacer el programa era truncarle este número, o sea, botarle los decimales y almacenar el 2 y todos quedaban enteros. ¿Ok? Es simplemente una observación. Volvamos a las notas a ver qué más dicen. Ya escribimos estos dos programas. Son programas que generan vectores, o sea, programas que sirven para formar un vectores, o mejor, funciones que reciben un número entero y devuelven un vector de n componentes. En ese caso, en el de Fibonacci todas son enteras. Entonces, si fuéramos a definir esta función, ¿se acuerdan cómo definíamos las funciones allá en matemáticas? Este fib es una, ya se me cambió el teclado, este fib es una función de los enteros, se usaba la z que representa los enteros, y luego una flechita. ¿Cómo hago una flecha aquí? Así. De los enteros, en los enteros a la n, que es el conjunto de las... Entonces, ¿cómo tengo? Si no tengo aquí números pequeñitos, z elevado a la n, así. Este sería como el perfil de la función. Una función que recibe un entero y devuelve una n-tupla de números enteros. Miremos qué nos dicen las notas sobre eso de las n-tuplas, que ya debe estar por ahí. Bueno, aquí ya está el ejemplo con cubos. Hay un ejercicio aquí que vale la pena mirarlo, porque las apariencias engañan, ¿recuerdan? Lo que quiero mostrarles es algo que está por acá. Dice, los vectores como elementos de R a la N o de un conjunto a la N. Entonces, recuerdan ustedes que en algunos cursos de matemáticas hablábamos de pares ordenados, hablábamos de ternas, por ejemplo, una terna pitagórica es un conjunto de 3 números enteros que satisfacen el teorema de Pitágoras, y entonces se podían ir, o sea, estábamos en ese caso hablando de vectores. Un vector un vector de 2 elementos es un par ordenado, un vector de 3 elementos es una terna. Entonces, en general, la definición que se hacía de una n-tupla, o sea, uno empieza con par, terna, y después cuarteta, ¿o qué? O cuádrupla, o cómo se llama. Entonces, al final ya terminamos llamándolos a todas tuplas. Entonces, una tupla, o sea, un arreglito que tiene n componentes, le decimos n-tupla. Y la notación, observen, para hablar de un elemento de R a la n, colocábamos las componentes entre paréntesis con un subíndice cada una. Es más o menos lo que estamos haciendo ahora con los vectores, en donde el nombre es el mismo para todos, pero se distinguen por un índice. Volvamos a donde dejamos. Les decía que aquí hay un ejercicio interesante que sirve como para dar un ejemplo de ese teorema que dice que las apariencias engañan. Nosotros tenemos acá, vamos a hacerlo de una vez en Octave, tenemos el programa de los cubos,
era que se llamaba cubos de M, en donde decíamos para k de 1 hasta n haga z de k igual a k al cubo, no más. Entonces la pregunta es, ahí estamos generando, fíjense, aquí estamos generando los elementos, empezando por la componente 1, luego la 2, etcétera, hasta la componente n. ¿Qué pasa si yo le digo para k de n hasta 1, pero en reversa, o sea, con incremento menos 1? Entonces el primer elemento que se formaría sería el z de la posición n y luego el zn menos 1. Vamos a llamarlo cubos 2 y grabémoslo con ese otro nombre. Guardar como cubos 2.m. Listo. Entonces, viéndolo usted así, ¿qué diría? Que esto me forma un vector de cubos, pero empezando por, digamos, si n es 10, empezaría por el cubo de 10, para acá desde n, y luego el cubo de 9, o sea, sería lo contrario, o sería en sentido contrario al que me formaba el programa cubos de n. Vamos a ver si es cierto. Ya ustedes deben estar pensando si yo estoy suponiendo mal de ustedes. Entonces, ¿se acuerdan? Si yo digo haga A igual a cubos de 10, entonces tengo que me formó un vector de 10 componentes con los cubos, digamos, donde el elemento a sub i es i al cubo, diciéndolo de alguna manera como en una notación más matemática. Entonces quedamos en que cubos 2 me va a hacer los mismos cubos, pero empezando por el cubo de 10, o sea, por 1000, o sea, estos mismos, pero al revés. Le damos Enter. ¿Y lo llamamos qué? B. El vector B es cubos, porque puse cubos 1. Cubos 2. De 10. Le damos Enter. Y resulta que B es exactamente el mismo A. ¿Por qué? Miremos, cuando yo le digo para k igual n, me está haciendo, cuando n valía 10, el primer elemento que me está formando es el z10. O sea, z no existía, hizo el primero que fue z10. Entonces, ¿qué colocó en z10? 1000, pero en la posición 10. ¿Y qué colocó entonces en las otras posiciones? Pues lo llenó de ceros. Y luego se fue y colocó el 9, que era un 0, y ya lo fue cambiando hasta que llegó a 1. Para mirar esto, podíamos decirle, cada que le agregue un elemento a z, decirle que lo muestre. Que muestre el vector z. Ese z puede ir en un display tranquilamente. Entonces me va a mostrar el vector completo. Algunos me decían, no, y si yo le quito el punto y coma da lo mismo. Sí, pero eso es equivalente a hacer un display. Entonces, eso en cubos 2 y en cubos. Pongámosle un display. O sea, que cada vez que forma un elemento me va mostrando el vector cómo va quedando hasta que llegue al último. Listo. Lo grabamos. Entonces ya tenemos otra vez dos programas, uno que se llama cubos y otro que se llama cubos 2, pero ahora nos van a ir mostrando el paso a paso. Corremos pantalla a ver si eso cabe aquí. Es que ahí me estorba esa foto mía. Entonces decimos cubos de 10. A ver cómo lo fue formando. Le damos Enter. Observen. Bueno, qué feo.
Cubos de 10 empezó formando el primer elemento, o sea, el de la posición 1. Luego el 2 y así le fue aumentando de un elemento hasta que llegó al 10. Listo. ¿Y por qué cubos 2 dio lo mismo? Pues corramos cubos 2. Observen. Al final quedó el mismo vector, con los cubos desde 1 hasta 10. Pero fíjense cómo empezó. El primero que formó fue el cubo 10. Como los demás no existían, los llenó de ceros. Y luego se fue devolviendo y fue colocando los otros valores hasta llegar al primero. Pero el vector quedó igual, solamente que no lo formó igual. Listo. Veamos qué más dice en las notas. Aquí, observen, había la pregunta, ¿qué diferencia hay entre cubos y cubos 2? Ya la resolvimos. El vector vacío, ya habíamos hablado del vector vacío. Ahora dice aquí una notica, el tamaño de un vector también se puede disminuir. Acuérdense que MATLAB maneja los vectores de manera dinámica. Entonces yo le podía agregar elementos simplemente definiendo, pero ¿cómo elimino elementos? Esto no se puede hacer en otros lenguajes. Aquí tengo un vector, limpiemos esto, tenía un vector B, que era el vector de cubos, con 10 elementos. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar físicamente este 125? Y que el vector que tenía 10 componentes quede de 9. Eso no se puede hacer en otros lenguajes. Los vectores en otros lenguajes se definen para un tamaño que no cambia durante la ejecución del programa. O sea, no se da esta cosa de la dinámica. Entonces dice allá que si usted quiere eliminar la posición B5, o sea, el 125, usted le asigna a la posición 5 el valor vacío. Unas cosas raras de MATLAB. Asígnele el vacío a ese vector. Entonces este vector que antes era B5 ahora queda vacío y los demás se corren un poquito a la izquierda. Observen. Desapareció el 125 y el tamaño quedó reducido. Ya yo no puedo hablar del B10, aunque hubiera existido antes la posición B10, ahora ya no existe porque el tamaño del vector se redujo. Entonces es lo que decíamos de que los vectores en MATLAB o en Octave son dinámicos. ¿Ok? Eso decía aquí en las notas. Hay otra cosa que dice acá, que MATLAB permite manejar varias componentes simultáneamente. Vamos a ver qué se quiere decir con eso. Entonces, que por ejemplo, si yo me quiero referir a las componentes de la 4 hasta la 7, puedo hacer aquí una especie de rango y referirme a varias componentes de una vez. Volvamos a Octave. Tenemos el vector B, que ahora es este, hasta aquí. Si yo le digo, muéstreme las componentes desde aquí tengo 9 componentes, desde la 3 hasta la 7. Entonces yo puedo colocar aquí entre paréntesis para referirme a la posición un rango y en ese caso no estoy hablando de una sola componente, sino de 5 componentes, desde la 3 hasta la 7. Le damos Enter y observen que están la tercera, que repito, al decirle que me muestre las componentes de la 3 hasta la 7, aquí están, la tercera, B3, B4, B5, B6 y B7, que son estas. Entonces, esto es otra cosa que MATLAB maneja y que nos permite no tener que hacer un ciclo para acá desde 3 hasta 7, sino que lo maneja directamente. Son cosas que MATLAB hace y que nos pueden simplificar en algunos problemas.
Lo otro hubiera sido esto. Si yo le digo, si yo quiero eliminar las componentes de la 3 a la 7, ojo, este vector tiene 9 componentes, le voy a eliminar estas 5. El vector va a quedar solamente con 4 componentes. ¿Asignándole qué? Asignándole el vacío, que es la forma de eliminar componentes. Listo, le doy Enter y ya el vector B lo que tiene son 4 componentes. B1, B2, B3 y B4. Las demás ya no existen. Desaparecen físicamente de la memoria. Si usted dice, muéstreme la componente 5 de B, ya no existe. Entonces es otra cualidad del manejo de MATLAB a los vectores. Miremos qué más dicen las notas. Eso está aquí. Esto ya lo mencionamos, que esta misma notación que se usaba para los elementos de R a la N, la estamos utilizando acá para referirnos a los vectores, o sea, a los arreglos de, eso se llama un arreglo lineal, donde tengo n componentes que se enumeran 1, 2, 3, 4, hasta la n. Entonces, este elemento, este numerito se llama subíndice o índice. En MATLAB, la única diferencia es que no tenemos numeritos pequeños, sino que se escriben entre paréntesis los índices. Entonces, esto lo habíamos visto. ¿Qué sigue? Sigue qué tipos de problemas podemos resolver con vectores. Entonces, el primero ya lo estamos haciendo. Generar vectores. Y generamos un vector de cubos, generamos un vector con los términos de Fibonacci. Ese es un tipo de problemas. Un segundo tipo de problemas, definir funciones booleanas, o sea, funciones que devuelven un valor de verdad, pero con argumento vectorial, o sea, aplicadas a un vector. Y lo otro es definir funciones con argumentos vectoriales para hacer cualquier cosa con las componentes. Puede ser para formar otros vectores, para obtener escalares o algunos estadísticos, algunas cosas de esas que usan los estadísticos, que la media aritmética, la desviación típica, etc. Podríamos hacer un par de problemas de este tercer tipo y volvemos a las funciones booleanas después. Vamos en ese orden. Entonces, vamos a ver qué ejemplos tiene aquí. Aquí hay un ejemplo muy interesante, que es el que nos permite generar vectores al azar utilizando la función random. Después tenemos uno que se llama calcular la varianza de unos datos. Otra, mirar si un vector está ordenado. Entonces ya esta es una función booleana que devuelve un 1 o un 0. En cambio, la función, esta varianza, es una función del tercer tipo de problemas. Entonces tenemos del primer tipo, generar un vector con números aleatorios. Del segundo tipo, o sea, las booleanas, estos dos, verificar si un valor dado pertenece o no a un vector X. Entonces se reciben vectores como argumentos y se devuelve un valor de verdad. Y en la otra se hace el cálculo de una cosa que se llama la varianza de unos datos que están contenidos en un vector. Entonces se pasa el vector como argumento y la función nos devuelve en este caso un número real, que es la varianza. Entonces estas funciones reciben unos números. Por ejemplo, vamos a generar n elementos en un vector con números aleatorios comprendidos entre dos números reales A y B. Generar unos valores enteros. Entonces, si le tratan de hacer el perfil a esta función recibe un entero y dos reales, o tres enteros, depende como quiera, y devuelve un vector. Entonces, hacer el perfil significa que esta función vector recibe tres enteros, por ejemplo, o sea, sería una función de z3 y devuelve un elemento de z a la n.
Entonces, funciones que devuelven cualquier cantidad de argumentos que no son vectores y nos devuelven un vector. O funciones que devuelven un vector y nos devuelven un vector. O funciones que reciben un valor, o sea, un real y un vector y nos devuelven un real o un valor de verdad, perdón. Lo mismo esta devolvía era un valor de verdad. Empecemos con la primera, una funcioncita que nos va a servir mucho porque nos puede generar vectores de muestra. Yo tengo un vector de muestra, necesito un vector de 1000 componentes, pues utilizo esta función, creo el vector de 1000 componentes aleatoria y después veo si este otro programa que calcula la varianza de los datos que están en el vector, si funciona o no. O chequeo si un vector está ordenado, etc. Entonces empecemos haciendo esta, que es generar un vector con elementos aleatorios. Se llama vector, recibe un n. Si vamos a poner el comentario de qué hace esta función, aquí diremos, forma un vector z con n componentes aleatorias entre dos números a y b, inclusive de componentes enteras aleatorias. Listo, sabemos la formulita. Aquí dice para k de 1 hasta n, haga el z de la posición k igual a un número aleatorio entre a y b, que se define con esta formulita que ustedes conocen. Se multiplica por b menos a y se le suma a, entonces me da valores en el rango AB, pero ahí nos da valores enteros, porque le botamos los decimales con el floor. O le ponemos el que redondea, para que no quede siempre por debajo los números. Entonces, ok, se llama vector.m, porque es un programa que genera un vector. Y acá en Octave le digo, hágame un vector A3 igual a vector, que es la función que crea el vector, de 20 componentes comprendidas entre los números 100 y 200. Entonces ya tengo un vector A3 que se hizo aleatoriamente y me sirve para probar otras funciones. Lo bajo aquí un poquito para que yo no estorbe. Y entonces aquí tenemos 20 componentes de la 1 a la 13 y de la 14 a la 20 con números entre 100 y 200, números enteros. Listo. Si yo quiero hacer un vector A4, igual a un vector de 2000 componentes. ¿Qué problema hay? Si el que lo va a hacer es el computador. Entre 100 y 200. Pero como son muchos, yo no quiero ni siquiera que me los muestre. Le puedo colocar aquí un punto y coma. ¿Qué es? Genere el vector A4, pero no me lo muestre. Ya, ahí hay un vector A4 que tiene 2000 componentes. ¿Cómo lo sé? Pues dígale que le muestre la componente 2000 del vector A4 para verificar que sí tiene 2000 componentes. Es el 145, o sea, es un número entre 100 y 200. ¿Y cuál es la componente 1 de A4? Otro número entre 100 y 200, o la componente 2.